nos vamos a ir a la provincia del Chaco en esta idea que tenemos en Pro al Futuro Radio de incursionar en una visión de periodismo federal y conocer lo que pasa en gran parte de la Argentina, no solamente aquí en Buenos Aires y alrededores. Nos vamos a ir al Chaco para hablar con el doctor Carlos Larchar, que es referente de FACAF, que es la Federación Argentina de las Cámaras de Farmacias, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Marcelo Mucha, aquí en Pro al Futuro Radio. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, hablando un poco de todos los temas, pero me gustaría un poco conocer cuál es la situación que se está viviendo justamente en el ámbito del Chaco en relación al tema farmacias por estos tiempos, y uno no puede dejar de lado lo que ocurre en la realidad con temas específicos, digo, lo que está pasando en la coyuntura del país. Evidentemente también esto repercute en la cuestión de medicamentos y en la actividad de las farmacias. ¿Cómo está el Chaco ante este hecho puntual de la actividad farmacéutica y otras cuestiones, como por ejemplo de mucha discusión que hubo y que hay por estas horas, que es el acuerdo, ¿no?, que se ha alcanzado con el PAMI y los laboratorios? Bueno, mirá, te hago un resumen previo de lo que es la situación del medicamento en el Chaco y después hablamos del PAMI. En el Chaco el 60% de la población no tiene cobertura de obra social y es atendida por la Seguridad Social pública. Dentro del 40 hay afiliados de las mayoritariamente de la obra social provincial y del PAMI. Y después una proporción muy menor de las prepagas nacionales que todos conocen y de algunas prepagas provinciales o regionales. En lo que tiene que ver con lo que es la obra social provincial, está más o menos controlada la cosa. Hay una cadena de pago que no se ha cortado y los afiliados están bien atendidos, es decir, tienen una cobertura razonable. Con el tema del PAMI estamos en una situación complicada en cuanto a este nuevo esquema que plantea el gobierno a partir de la firma del convenio que entró en vigencia a partir del 1 de abril, porque el gobierno planteó un esquema con una visión de poder reducir el costo de lo que invertían en medicamentos a un plazo de 1 año, pero con un mecanismo gradual que nos trajo complicaciones, sobre todo a la farmacia. De la manera en la que establecieron, es decir, en vez de hacer un esquema de decir, bueno, cortamos con el viejo modelo que tenían y entramos en un nuevo modelo donde al final lo que pretenden lograr es pagar un precio máximo por monodroga y por presentación, es decir, por comprimido, por mililitro. En ese esquema, para poder llegar a ese objetivo final, fijaron un precio de arranque a 28 de febrero menos un 5% en el lapso ese, y todavía sin desarrollarse, sin haberse firmado ningún tipo de convenio, y en el transcurso de marzo hubo aumento de precios. No quedaba bien claro en ese momento quién era el que pagaba la diferencia, porque nosotros comprábamos a precio viejo caro y el PAMI nos reconocía a precio nuevo más barato. Una diferencia que en algunos casos afectaba grave al margen de rentabilidad. Después de idas y vueltas que ustedes ya conocen de las tratativas del gobierno con todas las cámaras de los laboratorios, tanto las nacionales como las internacionales, o los extranjeros como le dicen, el PAMI firmó acuerdos con los laboratorios, pero no tiene todavía firmado un convenio con las entidades farmacéuticas. Sí se firmó hace poco como una suerte de acta de voluntad donde aceptábamos seguir prestando el servicio, pero sin tener claro un montón de puntos que son muy importantes para nosotros, como por ejemplo qué pasaba con la deuda pasada, que está en este momento atrasada en el cobro,
quién iba a hacerse responsable de pagar las diferencias que se generaban, cómo se iba a implementar realmente ese paso gradual de lo que era la cajita al valor del precio máximo por monodroga, y eso es algo que todavía no está resuelto. Aún así todo, con la voluntad que tenemos desde siempre de atender y no dejar de prestar el servicio de dispensación del medicamento de los jubilados, y que las farmacias, aún sin tener muy claro si es que después de todo este periodo de transición van a poder llegar a tener una ganancia razonable o mínima como para poder seguir planteando la sustentabilidad de su unidad económica y con eso poder afrontar las erogaciones que representan los empleados, los impuestos y todos los gastos fijos, siguieron adelante prestando el servicio. El servicio no se ha cortado, se presta normalmente, pero tenemos todos estos interrogantes que se los hemos planteado hace poco en una nota que se mandó al PAMI el 7 de mayo, donde se le plantearon cosas como que para poder suscribir el convenio de dispensación, que todavía no se suscribió, necesitábamos contar con un cronograma de pago razonable y tenerlo, y poder aplicar todas los cambios que tenían que hacerse y dejarlos plasmados en el papel. También el tema de revisar la revisión de precios, porque todo este mecanismo implicaba que iban a hacerse revisiones trimestrales de la evolución de los precios atados al IPC y a un porcentaje que sería una compensación que darían los laboratorios, pero tampoco queda muy clara cómo se iba a implementar. Bueno, resumiendo, la voluntad de seguir prestando el servicio está, los afiliados al PAMI siguen recibiendo la medicación, siguen vacunándose en las farmacias, siguen recibiendo los pañales, la prestación de pañales gratis, la vacunación también, pero con todos estos interrogantes que nos generan preocupación, porque todavía no sabemos cómo van a quedar plasmados en un convenio como corresponde. Está claro. Y contando un poco, nos venía relatando sobre lo que tiene que ver con la situación, este acuerdo que se ha firmado el 1 de abril, o que entró en vigencia en realidad el 1 de abril, con una situación bastante complicada, ¿no?, que nos relataba. Y digo, y con este panorama, Carlos, ¿cómo se piensa en el futuro? ¿Cómo imaginan ustedes? Muchas veces aquí hablamos con distintos referentes del país sobre el rol, por ejemplo, de las farmacias más barriales, más de características sociales, que, bueno, estaban complicadas, ¿no?, con esta situación previo al acuerdo. Bueno, ya se ha puesto en vigencia y esto evidentemente las afectará. ¿Qué evaluación hace usted sobre esto? Mirá, en el esquema anterior, si bien había ventajas en cuanto a que se había universalizado la entrega del medicamento al 100% a los afiliados del PAMI, llegó un momento que eso se salió de madre, y si bien había mucha gente que accedía a medicamentos, no era racional esto. Por otro lado, ese esquema hacía de que que una parte de la cadena de distribución del medicamento, sobre todo, te cuento la realidad acá del Chaco, no, sobre todo las farmacias de las localidades más chicas, no puedan prestar el servicio porque no tenían la espalda financiera para soportar prestaciones que para un mismo afiliado, para una misma patología, representaban 300, 400 pesos, y hace 2 años atrás estábamos hablando de 1000 y pico de pesos. Entonces, si hacemos bien fino el análisis, ya parte de la cadena de distribución en ese momento de dispensación estaba rota. Esto, de alguna manera, le permite a la farmacia chica poder incorporarse a la prestación y evitar de que afiliados viejitos que estaban en localidades muy chicas tengan que recurrir a un remis que manda a comprar el medicamento a una ciudad más grande que tenía una farmacia más grande. Pero
la incertidumbre que nos genera todavía no estar totalmente cerrado, no tener un instrumento que diga cuáles son los derechos y las obligaciones, o sea, con un verdadero formato de lo que sería un convenio, hace de que las farmacias chicas tengan temor de poder decidirse a prestar el servicio porque no saben si después van a poder pagar la reposición de los medicamentos. Máxime que en las droguerías la cuenta es una cuenta única, es decir, la farmacia compra tanto medicamentos de PAMI como otros medicamentos. Entonces, cuando el volumen de la receta de PAMI era muy alta, afectaba ese tope de crédito y la farmacia se quedaba sin el medicamento para PAMI y sin medicamento para los otros pacientes. Esto debería cambiar. Esta es la visión que entendemos que tiene que tener. Lo que pasa que hasta que no se resuelva, y estamos en un ida y vuelta bastante intenso, que eso se reflejó en todos los medios, eso fue de público conocimiento, hasta que hasta que eso se quede más o menos establecido, cosa que las farmacias chicas puedan saber si puedan tomar el riesgo de atender y de que le quede el margen necesario como para poder subsistir, hace que haya una gran preocupación. Ese por un lado. Por el otro, hay en este momento un atraso por parte del PAMI en el pago hacia los laboratorios, y a su vez eso retrasa parte de la cadena. Es muy difícil explicarlo para que la gente lo entienda, pero es todo un esquema de notas de crédito que el PAMI le paga a los laboratorios, el laboratorio le paga a las droguerías y así la farmacia puede acceder al medicamento. Al estar atrasado, los créditos se están cortando. Entonces estamos en un escenario un poquito complicado, no es una cosa grave, no es para llevar temor a la población porque hasta ahora está asegurada la prestación, pero en tanto y en cuanto el PAMI no se ponga al día con los pagos, eso se podría llegar a grabar con el transcurso de los días. Acá y en otras provincias, porque nosotros, digamos, tenemos contactos permanentes con otros dirigentes y otras realidades de otras provincias. Bien, esto es la situación a la cual usted marcaba de entrada como complicada, ¿no? Cómo llevar adelante. Hay dos complicaciones. Una, que todavía no se termina de tener claridad en la instrumentación de este esquema gradual que está pretendiendo el gobierno, por un lado. Y por el otro, que a eso se le suma de que hay deudas del esquema viejo, es decir, todavía no se han terminado de cerrar facturación, porque ellos se van cerrando y van pagando saldos que van quedando, y con eso se va haciendo el pago a las farmacias de los saldos que quedan. Todavía no terminamos de cerrar diciembre y enero, o enero en este caso. O sea, tenés enero, febrero, marzo. Claro. Es un monto considerable. Bueno, una deuda bastante importante. Estamos ya casi llegando a mitad de año, ¿no? Es una deuda. Todavía no llegamos a mitad de año, pero si estuviera resuelto eso, por ahí quizá tendríamos otro espíritu para soportar este escenario de incertidumbre hasta haber definido cómo quedan echadas las cartas respecto a este nuevo esquema, a este nuevo modelo de prestación. Pero ahí en este momento confluyen estas dos cosas que hacen que afecte a las economías de las farmacias, sobre todo porque, te vuelvo a repetir, no se empiezan a llegar a sus topes de crédito en las droguerías, y entonces la droguería le dice, bueno, hasta acá te fío, y hasta que a partir de acá no, y entonces se complica un poco la provisión del medicamento. Claro, que se corta esa cadena, ¿no? Porque si no se paga... No está cortada, pero digo, estamos entrando en un escenario que puede llegar a producirse. Si el PAMI no libera fondos, puede llegar a producirse eso. Ya digo, lo que se corta es la cadena del pago, no por ahí la entrega del medicamento, pero digo... no quisiera explicarte porque es complicado, porque la cadena de pago de PAMI es complicada, pero lo que te quiero decir es que sí, sería una cosa así. Claro. Sería que al atrasarse eso, estarían complicándose los créditos en las droguerías para las farmacias.
está todo atado, porque es todo un sistema bastante complejo donde participan el laboratorio, las droguerías y la farmacia. Y ese esquema hoy está trabado, está complicado. Una de las maneras que tiene la farmacia de poder liberar créditos es a partir de la acreditación de notas de crédito del PAMI, pero no la están recibiendo. Entonces, esperamos que a la brevedad PAMI libere fondos, se descomprima la deuda pasada, se descomprima los créditos en las droguerías y entonces tengamos otro humor para poder afrontar o renovar la esperanza de que este nuevo modelo lo podamos, sea rentable, sea seguro y permita y de alguna manera retribuya el esfuerzo que están haciendo las farmacias de seguir prestando el servicio de dispensación sin tener claro si van a ganar o si van a perder. Claro, totalmente. Carlos, le queremos agradecer estos minutos, esta primera charla que vamos haciendo en esta recorrida que habitualmente concretamos en distintos puntos del país para ver cómo es la situación y potenciado en estos últimos tiempos a partir de estas negociaciones que se venían haciendo con el PAMI y este acuerdo que, como nos contaba, desde el 1 de abril se ha puesto en vigencia. Así que muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por escucharnos. Por favor, un gusto. El doctor Carlos Larcher es referente de la Federación Argentina de las Cámaras de Farmacias allí en el Chaco, un panorama que ustedes verán cada vez que hablamos de estos temas que más o menos se repite, no hay provincia más agraciada que otra, por ahí hay más agravada que otra, pero no más agraciada, pero lo cierto es que nos marcaba allí el doctor Carlos Larcher algunos puntos para tener en cuenta, ¿no? Con el PAMI la situación está complicada por el convenio que entró en vigencia el 1 de abril, hay una deuda del PAMI con las farmacias bastante importante, está asegurada la prestación de medicamentos, pero si sigue esta deuda sin actualizarse, se puede poner en riesgo esa prestación. Son los puntos más destacados que manteníamos en este contacto aquí en Pro al Futuro Radio con el Chaco, con Carlos Larcher, para conocer la situación de las farmacias en esa parte de la República Argentina.